Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en el libro de los Hechos, en el capítulo número 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo número 14. Y habiendo oído todos nosotros, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Santo Espíritu que nos dirige. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que hoy apoyan este programa con su presencia. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Padre amado, permita que su Espíritu Santo hoy nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que las palabras que sean pronunciadas aquí no sean palabras de un hombre, sino las palabras suyas, Señor, para gloria de su nombre y salvación de las almas. Diríjanos, Señor, que cada persona que escuche este mensaje pueda tener una estrecha e íntima comunión con usted, y que el propósito del mismo pueda alcanzarse, que los corazones, Señor, las mentes sean impresionadas, que decidan seguirle a usted y vivir para la gloria de su nombre. Es nuestro anhelo y oración, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la serie Dios te busca, hoy queremos hablar brevemente acerca de la experiencia de un hombre conocido como el apóstol Pablo. Hay una frase que aparece en el versículo 14 del capítulo 26 de los Hechos. Primero es bueno decir que la experiencia del encuentro entre Jesús y Pablo se registra 3 veces en el libro de los Hechos. Número 1, capítulo 9. Número 2, capítulo 22. Y número 3, capítulo 26. Si usted se detiene y compara cada uno de los relatos, descubre que hay detalles que se van sumando. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo, en circunstancias distintas, refiere esa historia. Y es bueno ver cómo el autor del libro de los Hechos, Lucas, presenta todo el acontecer de la experiencia de Pablo. Y es bueno entender por qué en el encuentro entre Jesús y Pablo, el Señor Jesús decide usar una frase que no es judía, que no es hebrea, que la usaron en Tarso, donde Pablo estudió su primer doctorado en filosofía, y le plantea a Pablo un pensamiento que no es de la lengua hebrea. Y llama la atención de Pablo en el encuentro que tiene con él. El apóstol Pablo, relatando su experiencia, dice que él iba para Damasco con cartas para tomar preso a los cristianos. A unos los encarcelaba, e inclusive él refiere: hasta llegué a apoyar la muerte de algunos. Y ya conocemos la experiencia de Esteban en Hechos capítulo número 7. Ahora, rumbo a Damasco, se encuentra con Jesús. Y en la conversación entre Pablo y Jesús define, número 1, la visión de Pablo. Y también define la misión de Pablo. Porque cuando un hombre o una mujer tiene una clara visión de Dios, tiene entonces una definida misión que cumplir. El Señor no habla de posibilidades, no habla de probabilidades. El Señor ni siquiera habla de algo confuso o que no esté claro. Cuando Dios llama a un hombre o una mujer, le dice exactamente y específicamente lo que quiere que haga. Y allí la importancia del capítulo 1 del libro de Efesios, donde el apóstol Pablo ora para que la persona tenga sabiduría en el conocimiento de la revelación de Dios, para que la persona conozca a su Dios y sepa qué es lo que su Dios quiere con su vida.
Cuando usted conoce la visión de Dios, cuando usted entiende la misión que Dios tiene para usted, la vida cobra un sentido y un significado que trasciende el mero hecho de hacer cosas, de realizar actividades o de ejecutar acciones. Es algo que va más allá del simple hecho de hacer algo. La vida del apóstol Pablo nos enseña y nos muestra cómo un ser humano, una persona, un erudito, un conocedor, un doctor de la ley, un doctor en filosofía, una persona preparada, tan preparada que no escribió todo lo que pudo haber escrito, tan preparada que es el mayor escritor de los libros del Nuevo Testamento, tan preparada que es el que explica y define la doctrina y las enseñanzas del Señor Jesús, tan preparado que es el que le da un cierto sentido con su teología al Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol, Pablo, el escritor, Pablo, el teólogo, y hoy día muchos se enloquecen con tanta sabiduría de Pablo, y sin embargo el apóstol Pablo expresa que tiene que darle leche y no vianda porque no son capaces de llevarlo todavía. ¿Cuántas cosas se fueron a la tumba con Pablo? ¿Cuánto conocimiento y revelación se fueron a la tumba con este hombre? Asimismo con el Señor Jesús, pero gloria a Dios que prometió el Espíritu Santo para revelarnos las cosas que necesitamos saber. Esta noche queremos hablar de un Pablo que se encontró con Jesús y de un Pablo que entendía su misión. Pero más que Pablo, quisiéramos resaltar la manera como Dios, como Jesús buscó a Pablo y cómo añaden el elemento de Pablo a Ananías y el diálogo entre Jesús y Ananías. Todo ser humano, como Pablo, toda persona, como el apóstol, tiene una clara misión con su vida en la tierra. Hasta que usted no descubre esa misión a través de la visión, su vida carece de mucho sentido y significado. No es lo que usted quiera, es el propósito de Dios para su vida. En el versículo 14 del capítulo 26 aparece la frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es una frase pagana, no es una frase hebrea. El significado de la frase Pablo lo entendió porque se refiere a, en Tarso, cómo una persona se pone a luchar contra los dioses, cómo un ser humano lucha contra aquellos contra los cuales no puede luchar. La idea de Jesús para Pablo es: ¿cómo se te ocurre, muchacho? ¿Cómo te atreves a luchar contra Dios? Que tú no sabes lo que estás haciendo. Y es bueno entender la reacción de Pablo. Cuando Pablo descubre que está luchando contra Jesús, cuando Pablo escucha de los labios de Jesús, cuando Pablo tiene la experiencia con Jesús, cuando Pablo se reúne con Jesús, cuando Pablo tiene la discusión con Jesús, el análisis con Jesús, inmediatamente la vida de Pablo cambia en ese preciso instante. Una sola reunión, una sola entrevista, y aquel perseguidor se convierte de perseguidor a perseguido, y aquel rabino judío se convierte en un discípulo de Jesús, y aquel arrogante y perseguidor hombre de la iglesia se convierte en una persona humilde y sencilla, y aquel miembro del Sanedrín se convierte en un predicador itinerante, y aquel Pablo se convierte nada más y nada menos que en un instrumento de Dios. Me gusta cómo Jesús le da los detalles, pero antes, Hechos capítulo 9, me gusta la conversación de Jesús con Ananías. Leamos, por favor. Hechos capítulo 9, después que se relata la experiencia de Pablo, entonces ocurre lo siguiente. Dice el versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Una pregunta para ti: ¿sabe el Señor Jesús dónde vive cada persona en la tierra? ¿Sí o no?
¿Sabe el Señor Jesús dónde vives tú? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si el Señor Jesús sabe dónde vive cada ser humano, entonces Jesús sabe la necesidad de cada persona. ¿Y cómo es posible que un mundo lleno de necesidades, de personas que gritan conocer a Jesús, de personas que anhelan conocer a Dios, de personas que necesitan conocer la palabra, ¿dónde están los Ananías? ¿Dónde están las personas que tienen una comunión tan estrecha con Dios, que son capaces de hablar con Él para ir a atender a las ovejas que andan gritando y necesitando la predicación del Evangelio? ¿Dónde están los Ananías que se entrevistan con Jesús? ¿Dónde están los Ananías que van como herramientas del cielo para suplir las necesidades de los demás? Recuerde que la obra que iba a hacer Pablo, Ananías no la podía hacer. Ninguno de los discípulos hicieron la obra de Pablo. Y ahora Jesús tiene un Ananías en Damasco para decirle a Pablo lo que debe hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Qué honor tan grande para Ananías. Primero viene Jesús y habla con Pablo y le dice: se te dirá lo que debes hacer. Y ahora viene Jesús a la casa de Ananías. No envió un ángel, vino personalmente. El mismo Jesús visitando a Ananías en su casa para decirle lo que debe hacer. Una de las cosas que los cristianos debemos entender es que el Evangelio no es de hombre, el Evangelio es de Dios. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es un asunto del cielo, no es asunto de los hombres. Los más empeñados en el Evangelio son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los ángeles del cielo. Este asunto no es de nosotros, es de Dios. El Evangelio no depende de los hombres, el éxito del Evangelio depende de Dios, pero necesita de los hombres. ¿Dónde están los Ananías? ¿Cuántos hogares en la ciudad de Santa Fe no están necesitando que se le predique el Evangelio? ¿Dónde están los Ananías para que vayan a la casa derecha, a la casa de Judas, a tocar la puerta y decirle: aquí me mandó el Señor a decirte que camine a la reunión? ¿Dónde están los Ananías? ¿Dónde están los Ananías? Ananías se asustó. Me imagino a Ananías pensando: ay, 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 van a engañar al Señor. El Señor no sabe que me está mandando para la boca del lobo. ¿Sabía Ananías quién era Saulo de Tarso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabía Ananías que Saulo de Tarso venía para Damasco a arrancarle la cabeza a los cristianos? Y ahora se le ocurre al Señor decirle que vaya a esa casa para que se encuentre con Saulo de Tarso. ¿Qué significa eso? Bueno, hay que darle la información a Jesús, porque me parece, dice Ananías, que él no está claro en la información que debe recibir. Mire usted lo que le dice Ananías, capítulo 9, versículo 13. Entonces, ¿qué cosa? Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque, ¿qué cosa? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mi pregunta: ¿sabía Jesús quién era Pablo? Sí, por eso le dijo: ¿por qué me persigues? Mi pregunta: ¿entendía Jesús lo que estaba pasando? Sí. Mi pregunta: ¿estaba Jesús escogiendo a Pablo? Sí. ¿Conocía Jesús las intenciones de Pablo? Sí. ¿Los motivos de Pablo? Sí. El apóstol Pablo pensaba que estaba persiguiendo a personas que eran enemigas de Dios. Y cuando se encontró con Jesús y descubrió que estaba persiguiendo a Jesús, automáticamente su mente cambió, sus esquemas cambiaron, sus patrones mentales cambiaron, todo cambió. Y entonces decidió colocarse del lado de Cristo Jesús. Gloria a Dios que el Señor Jesús tenía en Damasco a un Ananías. Y yo te pregunto: ¿te gustaría ser el Ananías de Dios en la ciudad de Santa Fe? ¿A cuánto le gustaría ser el Ananías? A mí me gusta esa cuestión de predicar, pero no me gusta ir donde yo quisiera ir. Me gusta ir donde el Señor quiere que yo vaya.
¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Y estamos aquí porque Él quiso que estuviéramos aquí. A veces a la oficina llegan algunas llamadas y la persona que está del otro lado dice: Pastor Portes, digo, para servirle, mire, le llamamos de cualquier lugar, queremos una campaña y queremos armarla, tenemos tanto dinero y podemos hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Le digo, le felicito por el dinero que tiene, queremos que usted venga. Le dije, ¿cómo no? Vamos a orar. No, ya nosotros estamos orando. Bueno, pues sigan orando. Bueno, ¿y hasta cuándo tenemos que orar? Hasta que el Señor se le ocurra decir si voy o no voy. No, pero entonces denos una fecha definida. Digo, yo no voy a jugar a ser Dios. No, pero es que necesitamos una fecha. Digo, pongan la fecha que ustedes quieran, pero yo no le garantizo que voy a estar en esa fecha. Yo le hago una pregunta, ¿esto es del Señor o es de nosotros? A ver, ¿de quién es este negocio? Del Señor. Y Él sabe cuándo deben ser las cosas, cómo deben ser las cosas, dónde deben ser las cosas, ¿sí o no? Tenga cuidado de jugar a ser Dios. Dios está al timón de su obra. Dios sabe lo que se debe hacer. Él sabe cuándo se debe hacer. Ahora, dice Dios, necesito un paladín. Necesito un tipo tan preparado y con tanta energía que empieza a removerlo todo. ¿Y en quién pensó? En Saulo de Tarso, en Pablo. Pero tiene un Ananías para que vaya y hable con Saulo y sea el instrumento de Jesús en el cambio de la vida de Saulo. Esta noche quiero hacer énfasis específicamente en los detalles que Jesús le da a Saulo y compararlo con los detalles que Jesús da acerca de su propia vida. Recuerde que la misión que Juan inició es la misma misión que siguió Jesús, es la misma misión que siguieron los apóstoles y es la misma misión que siguió Pablo y es la misma misión que debe seguir usted y debo seguir yo. Presentar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, pero un Evangelio que cambia y transforma la vida de la gente. Un Evangelio basado no en argumentos, sino en el poder de Dios que hace posible que la gente tenga una nueva oportunidad. Por ejemplo, capítulo 26, mire los detalles. El Señor Jesús, hablando con Saulo, le da los detalles de lo que Él quiere, le define la misión y le declara en detalles cuál será el propósito de su llamado. Capítulo 26, versículo número 16, le dice el Señor Jesús: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. ¿Y qué más dice? Y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. No sé si recuerdan la idea de Pempo y Apostelo. Te envío, Pempo, me entrevisto contigo, Pempo, te hablo a ti, Pempo, tenemos un diálogo, Pempo, analizamos la situación. Luego, entonces, sales de mi presencia con una visión clara, con los detalles de la misión, y sale a cumplir una misión. Yo te envío, no te envía un hombre, te envío yo. No te envía una persona, te envío yo. La autoridad de tu predicación sale de mí. El poder que necesitas te lo doy yo. Tú estás representándome a mí. No hay nada que temer. Cuando usted sale de la presencia de Dios, cuando usted va a cumplir la misión de Dios, no tiene nada que temer porque Dios viene con usted. Alabado sea el nombre de Dios. Y es lo que Jesús le está diciendo a Pablo. Hace algunos años trabajaba en la Universidad Adventista Dominicana de mi país. Trabajaba en la Facultad de Educación y en la Facultad de Teología. Ahí pasamos 5 años enseñando. Pero mi corazón no era para estar en un aula de clase. Había pasado toda mi vida enseñando. Yo quería ser un pastor de iglesia, un simple pastor de iglesia, un sencillo pastor de iglesia, un predicador del Evangelio. Y el rector de la universidad me decía que no. Un día llegó a la universidad el presidente de la Unión. Yo le oraba a Dios: yo no quiero estar en estas 4 paredes enseñándole a estos muchachos, explicándole las cosas, y quién sabe si después no hacen nada de lo que uno le enseña. Afuera hay un mundo que se pierde, personas que no saben del Evangelio y otros que no tienen ni el interés ni el espíritu de ir a hablarle. Yo quiero salir de aquí. Ese día había una junta de gobierno de fin de año
Este presidente de Unión ya descansa en la paz del Señor. Y después de comer se sentó en las gradas de la cancha que había ahí frente a los edificios. Cuando voy cruzando, iba para la biblioteca, dije, esta es mi oportunidad. Y voy y le digo, Pastor Félix Río, necesito hablar con usted. Oh, sí, cómo no, profesor, siéntese aquí. Le dije, mire, yo tengo aquí trabajando 5 años. Me aprobaron esto, me aprobaron aquello, pero mi interés no es esa cuestión de que me estén aprobando cosas. Yo quiero ser un pastor de iglesia. Yo quiero salir al campo, estar con los hermanos en las iglesias. Yo quiero salir a predicar el evangelio. Pero entonces el rector fulano de tal dice que no, que no, que no. Entonces dice, pero es que hay muy buen testimonio de usted, le está yendo muy bien en sus clases, mire, se aprobó. Digo, no, a mí no me interesa nada de eso, las almas se están perdiendo, denme una oportunidad de salir afuera, yo quiero ser un pastor. Está bien, ¿qué le parece si lo dejamos salir por 2 años? Le dijo que hagamos un trato, pastor. Yo salgo por 2 años y después de los 2 años, entonces estudiamos el caso otra vez. Muy bien, va saliendo el rector de la universidad y lo llamo. Y entonces le dice el presidente de la Unión, fulano, tiene que dejarlo salir a vivir su experiencia ministerial. Y entonces le dice el rector de la universidad, no, que yo no lo puedo dejar salir. Digo, ¿cómo que no? Oiga el otro. Y le dice el presidente de la Unión, tiene que dejarlo salir. Está bien, dice el rector, pero solo va a salir por 2 años. Y yo me río y le digo, no hay problema. Salgo por 2 años y a los 2 años analizamos la situación. Sí, a los 2 años tiene que volver. Bueno, dejemos que pasen los 2 años y hablamos después de volver. Pues salimos, 1991, tenía 31 años. Gracias a Dios tenía todo mi pelo y el pelo era negro. Qué barbaridad, si me hubiera quedado en la universidad hubiera tenido más pelo en la cabeza, pero hubieran menos almas para ir al cielo. Doy gloria a Dios que perdí la cabellera, pero las almas se han entregado a Cristo Jesús. Y oiga qué cosa linda, oiga qué cosa linda. Mi primer distrito era la iglesia de Betel. Recuerde que estamos hablando de la visión y la misión, cómo Cristo le define al hombre o a la mujer que llama lo que tiene y debe hacer. Llegamos a una ciudad que se llama Santiago, a la iglesia de Betel. Cuando llegamos, ustedes saben que en las iglesias hay trigo y cizaña, ¿verdad que lo saben? ¿Lo saben o no lo saben? Y en las iglesias siempre hay pichones de demonios para trastornar todo y acabar con todo. ¿Verdad que lo saben de mí? ¿Sí o no? Siempre hay unos pichones de demonios que están para molestar y fastidiar y que las cosas no se hagan. Pero bendito sea Dios, esos pichones de demonios son necesarios también para que la cosa se ponga más sabrosa. Llego a mi iglesia con el interés de, número 1, dar seminarios sobre dones espirituales, a dar seminarios sobre, número 2, sobre organización de iglesia, administración eclesiástica, sobre todas esas cosas que le enseñaba a los muchachos en la universidad. Pero había un pequeño pichón de demonio en la iglesia, y ojalá que me estén viendo en la República Dominicana. Y este pichón de demonio se propuso acabar con mi ministerio antes de comenzar. La iglesia no estaba preparada para una campaña evangelística. Ustedes saben que las campañas evangelísticas son como la siembra y la cosecha de los productos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay que preparar y prepararse, hay que organizar las cosas, hacer los grupos de trabajo, hay que sembrar la semilla, hay que regar la semilla, se toma su tiempo, hay todo un proceso. Y este pichón de demonio se propuso armar una campaña, inmediatamente llegar a la iglesia para que los resultados fueran negativos y entonces decir, este no sirve para el evangelio. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Compadre, me puse nervioso. Cuando estamos en la junta, muy ufano, él era el director misionero, dice, bueno, propongo que hagamos una campaña evangelística inmediatamente con el pastor. Le digo, oiga hermano, eso es una locura porque ¿ustedes han preparado la iglesia para una campaña? No. ¿Tienen por lo menos 100 personas recibiendo estudio bíblico? No. ¿Tienen candidatos para bautismo? No. Entonces, una locura, ¿qué es lo que usted está diciendo? Uy, siguió asusando el asunto y los hermanitos contentos. Sí, llegó el profesor, sí. ¿Y qué da campaña y qué hace evangelismo? ¿Y votaron que sí? Digo, pero mira qué barbaridad. Hoy el asunto le llevaron a la conferencia. Uy, la conferencia aprobó dar un dinerazo, un dinero para la campaña. Y el tipo se la estaba gozando y estaba montando todo en la nada. Me puse nervioso, me asusté. Y dije, pero Dios mío, que esta gente no ven que las campañas no son una locura, eso tiene que prepararse bien.
Estaba tan nervioso, tan tenso que no podía dormir. Porque las cosas se hacen y hay que hacerlas. Se nombraron las comisiones, se nombró todo. Le dije, ok, denme una lista de personas que están recibiendo estudios bíblicos. No hay lista. Denme los nombres de las personas que están dando estudios bíblicos. No hay nombres. E insistían en la campaña. Una noche, el fin de semana debía comenzar la campaña, ya no aguantaba, no podía dormir. Me levanté y me arrodillé y le dije a mi Señor llorando, Señor, esto no puede ser, esto es una locura. Señor, pero ¿cómo usted está permitiendo esta situación? Y ansioso y desesperado y asustado, le dije, Dios mío, yo necesito que hablemos esta noche, pero eso es ya. Y seguí orando y seguí rogando, y del cansancio o no sé, me acosté y me dormí. Qué cosa rica. ¿Está interesado Jesús en su iglesia, sí o no? ¿Sí o no? ¿Está Cristo pendiente de sus hijos, sí o no? ¿Saben cuál es nuestro peor problema, nuestro mayor problema? Que creemos en Cristo, pero no le creemos a Cristo. ¿Sí o no? Para usted creer en alguien, tiene primero que creerle a ese alguien. Tiene que conocerlo. Recuerdo que me dormí esa noche y tuve un sueño maravilloso en la casa donde crecí. La casa donde crecí está detrás de la casa de una señora que era bruja, según decían los vecinos. Y contaban experiencias espantosas de aquella mujer. Tenía una sola pierna, usaba muletas, y tenía un solo diente en toda la boca. Mire si el cuadro era tétrico y terrible. La señora tenía detalles tan interesantes, que en el patio de su casa tenía árboles de frutales de diferentes frutas, y cuando ella salía y volvía, ella sabía quién entró al patio y quién tomó fruta y de dónde la tomó. Y yo era el que vivía del otro lado, era un vecino, y no había ningún tipo de empalizada entre una casa y la otra. Así que había una mata de limoncillos. ¿Saben lo que son limoncillos? Bueno, son una frutita chiquita que usted le quita la cáscara y tienen una bolita por dentro y son bien dulces. No se preocupe, no ha perdido ninguna cosa. Y había muchas avispas. ¿Sabe lo que son avispas? Siempre pasaba a la mata de limoncillo, tumbaba los limoncillos que me daba mi deseo, me lo comía, hacía un hoyo en el patio y echaba la basura y la cubría. ¿Qué ustedes creen? Cuando la viejita llegaba, Filomena se llamaba, le decían Filó. Cuando llegaba Filomena con su muletita, iba y se paraba exactamente donde yo enterré la basura. Y con la muleta hacía ra, 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 y destapaba. Y entonces me llamaba, Andresito, y yo salía. Y me decía, esa limoncilla, porque ella era del vecino país de Haití, esa limoncilla está verde, esa limoncilla te puede hacer daño. Y yo venía y le decía a ella, ¿y quién le dijo a usted que yo estaba comiendo limoncillo? Y decía, aquí está la basura, esa limoncilla está verde, tú tienes que dejar que la limoncilla se madure. Y entonces le decía, Filo, pero dígame una cosa, ¿y quién le dice a usted que yo me comí el limoncillo y enterré la basura ahí? Y me decía, yo siempre sé lo que pasa en mi casa. Una pregunta, ¿le habla el diablo a su gente? ¿Sí o no? Entonces, ¿no puede que eso hablar a su gente? Esa noche me sueño en esa casa y sueño que unas personas vienen a perseguirme. Después que se oyen unos escándalos y unas cosas, yo estoy dentro de la casa, la gente grita afuera, ahí está, vamos a matarlo. La casa era de madera, de repente empiezan a caer como si fueran rocas, como si fueran piedras, pum, 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 pum. Cuando miro por la rendija hacia afuera, veo unas personas inmensamente altas, vestidos con una vestimenta azul cielo, y fuerte así, rubio, fuerte, y la gente corría despavorida. De repente siento que hay alguien dentro de la casa, y cuando me doy la vuelta y miro, hay un personaje de pie, que la cabeza le llega al techo de la casa. Era una casa de esas casas viejas, que tienen un techo en forma de V, invertida, pero bien alto. Y aquel gigante, mi cabeza le da un poquito cerca de la rodilla, un poco más para abajo de la rodilla. Veo este gigantesco, y cuando lo miro, de una vez pienso, digo, bueno, y este será el Señor Jesús.
Y cuando lo miro, le digo, pero... Y él me dice, no, Andrés, yo soy número 2. Número 1 está detrás de ti. Y cuando yo oigo que este ángel dice eso, oigo una voz detrás de mí, una voz tan dulce que me dice, Andrés, aquí estoy. Vine. ¿Qué es lo que quieres saber? Cuando yo escuché esa voz tan hermosa, corrí hacia adelante al gigante que tenía y me abracé a sus piernas y empecé a llorar. Le dije, Señor, perdóneme, Señor, y no hallaba qué decir. Me dijo, no te preocupes, no tengas miedo, vamos con la campaña. Ya los ángeles vinieron, tú no estás solo, déjame a mí, yo me encargo. Cosa linda, mamacita. Es un viernes por la noche, al otro día por la mañana, me dijo, Andrés, el director de cantos y la directora de cantos, quítalos de ahí, no quiero que canten. Ve, diles que dije yo que ellos no pueden cantar, que respeten mi iglesia. Como no, me desperté, eran como las 3 de la mañana, me levanté, me di un baño, comencé a cantar, agarré mi Biblia y empecé, loco que amaneciera el día. Llegué a la iglesia tempranito, abrí yo la iglesia, empezó la mañana, y cuando comenzó el servicio de canto, fui y le dije al director de canto, venga para acá. Y fui y le dije a la otra jovencita, venga para acá. Lo llevé a la oficina pastoral y le dije, yo no sé qué diablura es la que ustedes están haciendo, pero una cosa le digo a los dos, se me callan la boca y se me sientan ahí. Anoche el Señor me dijo que ustedes no pueden estar cantando aquí, que respeten la iglesia, y empezaron a llorar. Y empezaron a llorar. Digo, así que siéntense. Se sentaron. Esa noche empezaba la campaña. El pichón del demonio, ¿se acuerdan? El pichón del demonio tenía todo armado. Lo que no sabía es que el Señor había enviado a los ángeles para trabajar en la campaña. Escuche por favor. Empezamos esa noche la campaña. ¿Sabe lo que ocurrió? Que todo el mundo se animó a buscar gentes, amigos, familiares. Una cosa increíble. Se llenó tanto la iglesia que corriendo hubo que hacer un circuito cerrado para que los hermanos vieran la campaña abajo. Arriba la iglesia llena. Abajo, el salón de abajo, el primer piso, el sótano, lleno con los hermanos. Y comenzamos la campaña. La campaña era 3 semanas. Pasamos 3 semanas. Y a la tercera semana, cuando la campaña debió terminar, las personas se estaban bautizando. Le dije, bueno hermanos, hoy es la última noche. 3 semanas y aquí terminamos. Había una abogada llamada Dulce María Díaz que se levanta y dice, disculpe licenciado, pero ¿hay alguna prisa en terminar esta campaña? Porque según entiendo, aquí nadie se quiere ir. ¿Es usted que quiere terminar la campaña? Y le dije, ¿quieren que duremos 3 semanas más? 3 semanas más, fantástico. Seguimos 3 semanas más. 3 y 3 son 6. Por lo menos me lo imagino. ¿No es así? 3 semanas más. Terminamos esas 3 semanas más. Habíamos pasado 6 semanas de campaña. Cuando terminaron esas 3 semanas, y bautizando todos los fines de semana. Cuando pasó la otra 3 semanas, le dije, bueno, ahora sí vamos a terminar, porque ya van 6 semanas. Y entonces dice Dulce María, bueno, pero ¿y cuál es la prisa? Que hable otro. Y entonces se para otra persona que trabajaba en la presidencia en la capital y dice, licenciado, espérese un momento, ¿por qué usted no predica hasta que la gente quiera? Digo, ¿cómo así? Sí, ¿quién se quiere ir? Nadie. ¿Cuántos se quieren quedar? Y levantaron todos la mano. Pues siga. Digo, 3 semanas más, 3 semanas más. Seguimos 3 semanas más. ¿Cuántas semanas van? Y la iglesia llena de gente. El pichón de demonio, al finalizar la primera semana y al ver las cosas que estaban pasando, le dijo a un colega, bueno, yo mejor me voy de aquí. No sea que yo impida lo que Dios quiere hacer. Y se espantó y se fue. Jamás volvió a la iglesia. Las 9 semanas en ese solo lugar se bautizaron 134 personas y ahí abrimos 2 iglesias, la iglesia de Rafael y otra iglesia más en el ensanche Bermúdez. Pasamos entonces, al finalizar la 9 semana, pasamos a otra iglesia, la iglesia de la Caridad. En la iglesia de la Caridad solamente pudimos durar 8 semanas más. Así que 8 y 9, ¿cuántas semanas son? 17 semanas dando campaña todos los días. Y allá se abrió la iglesia de Esmirna y otra iglesia más. Y otro grupo de gente se bautizaron. Yo le pregunto, ¿estaban los ángeles ahí o no estaban ahí? ¿Estaba Jesús en eso o no estaba en eso? Entonces, ¿por qué no nos consagramos?
¿Por qué no nos conectamos con el dueño de este negocio? ¿Por qué no dejamos que él tome el control del asunto? Yo le pregunto, ¿esta semana la organizó él, sí o no? ¿Ha estado con nosotros, sí o no? ¿No le parece que es tiempo ya de que nos ajustemos y nos enfoquemos para la gloria de Dios? A ver, ¿sí o no? Me gusta Jesús porque Él no ha abandonado su obra. Me gusta Jesús porque Él no se quedó de lado. Él está en el centro de este negocio. Cuando habló con Pablo, le explicó a Pablo, le definió a Pablo, le dijo a Pablo lo que Él quería hacer. Hechos capítulo número 26. Dice el Señor Jesús, versículo número 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y yo le pregunto a usted, ¿le gustaría saber exactamente lo que Jesús quiere que usted haga? ¿A cuánto le gustaría saber exactamente lo que Él quiere? ¿Se atreve a colocarse en pie conmigo en este momento? Qué lindo será cuando cada miembro de iglesia sepa exactamente qué es lo que Dios quiere que haga. Aquí entre nosotros hay personas que en su corazón saben que su vida cristiana no ha sido todo lo que debería ser. Aquí hay personas que tienen necesidades reales, con familiares muy cercanos, con amigos, con personas que quieren, pero que están atrapados o atrapadas por alguna situación y necesitan el poder y la gracia de Dios para que esas personas sean liberadas y libertadas. En nuestro medio hay personas que están luchando con su decisión de ser bautizados. Hay personas que tienen que resolver situaciones. Hay personas que ya tomaron su decisión, pero hay cosas que tienen que ser arregladas. Hay personas que en su corazón arde el anhelo de servir a Dios. Hay personas que han viajado de lejos para venir este fin de semana con el empeño y el interés de convencer al pastor Portes para que vaya a aquella ciudad a presentar una campaña. Hay otros que se me han acercado y me han dicho, pastor, ¿por qué no se queda una semana más? Otros me están diciendo, estoy orando para que venga un mes completo con su familia. Siento y veo que de alguna manera el Espíritu de Dios está quemando corazones presentes para que se interesen en el santo evangelismo. Veo cómo adultos, jóvenes y niños están enfocados por la gracia de Dios en el cumplimiento de la misión del Señor. Para todos ustedes tengo buenas noticias. El Señor Jesús está pendiente y está presente en el cumplimiento de su voluntad. El Espíritu de Dios está trabajando, pero necesita de cada uno de nosotros. Yo quisiera orar en esta noche en forma muy especial. Ya hicimos pasar adultos, ya hicimos pasar ancianos, ya hicimos pasar jóvenes e inclusive hicimos pasar a los que están en el valle de la decisión. Pero hoy a mí me gustaría hacer una oración muy especial por un equipo de personas de nuestra iglesia que son la mayoría de los miembros de la iglesia. Si este ejército de personas decidieran hoy colocarlo todo en las manos del Señor, les garantizo que Dios haría maravillas. Y me refiero a nuestras queridas mujeres. ¿Verdad que si las mujeres quisieran, ocurrirían cosas maravillosas? ¿Sí o no? Cuando usted llega a una iglesia, ¿qué le gusta? ¿Que le reciba un hombre o que le reciba una mujer? Digan la verdad. ¿Quién le gusta que le reciba? Bueno, yo prefiero que me reciba una dama.
Las damas tienen una gracia y un sabor. Dice la sierva de Dios que hay una obra que solo las mujeres podrán hacer. Muchachas, ¿no les parece que debemos orar por ustedes? ¿Cuántas creen que deberíamos orar por ustedes? ¿Se atreven ustedes hoy a consagrarse a Dios? ¿A dedicarse a Dios? ¿Seguro? ¿Cuántas de las damas presentes tienen en este santo evangelio más de 40 años? Todas las muchachas, oiga, muchas muchachas que tienen más de 40 años en este negocio. Esta noche mientras cantan, tengo entendido que nos van a cantar. Yo quisiera orar esta noche por todas las damas. ¿Pueden pasar las damas aquí al frente conmigo? Cuando me digo las damas me refiero a las mujeres, no creo que esté ofendiendo a nadie, ¿verdad que no? Vengan muchachas, solo las muchachas, vengan para acá. Si usted tiene menos de 90 años, pase al frente. Si tiene más de 95, no venga. De 90 para abajo. Las damas, vamos a orar con las damas. Si entre ustedes aparecen damas, bendito sea Dios, benditas sean las mujeres. ¿Podrían acercarse un poquito más, muchachas? ¡Qué belleza! Bueno, si ustedes miran para atrás se dan cuenta que este mundo está hecho completamente de mujeres. Cuando lleguemos al cielo, me imagino que le van a decir a los hombres, pónganse en aquel rinconcito. Y a las damas, vengan, llenen el espacio, bendito sea Dios. ¡Wow! ¿Se imaginan todas estas muchachas predicando el evangelio en Santa Fe? Pero miren qué ridículos se ven los hombres. Miren para allá, miren. 4 gatitos, diría que en mi país. Adelante. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. puedes creer que su mano está en ti. Seguro tú estás, nunca Él te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti.
la atención la gran cantidad de jóvenes que hay en esta ciudad. Cuando caminamos por las calles, notamos que hay 5 o 10 jóvenes por cada persona adulta. Si ustedes miran aquí a su alrededor, esta población es eminentemente juvenil. ¿Se imaginan estos jóvenes consagrados a Dios, llenos del Espíritu de Dios, la obra maravillosa que se podría hacer? Y yo les pregunto, ¿no creen ustedes, muchachas, que es tiempo de que eso se logre ya? A ver, ¿sí o no? Aquí hay varios centros de estudios universitarios. Es por cantidad que se los ve caminando por las calles. A veces están empeñados y ensimismados en sus estudios que no se dan cuenta ni quién le pasó por el lado. No son gente mala, son gente que quieren tener un futuro mejor, pero necesitan el contagio de un cristiano fiel. Pienso que si ustedes, queridas, toman la decisión y la iniciativa de preguntarle a Jesús qué debo hacer, Él se lo dirá. También noto que el enemigo ha hecho trabajo muy especial para dañar la vida de ustedes, hacerla sufrir. En esta semana he tenido que orar por personas que tienen cáncer. Mañana tengo que orar por una niña que se llama Alfonsina. Aquí está su papá. Tuvimos un diálogo hoy. La niña tiene cáncer en la médula ósea. Los médicos dicen que ya no se puede hacer nada. Ese padre tiene su corazón transido de dolor. Y hoy me comunica que esta semana pasada le dijeron que su mamá tiene cáncer. ¿Se imaginan cómo estará el corazón de ese hombre? Su niña con cáncer en la médula ósea y su mamá con cáncer. Y él está aquí con nosotros esta noche. Él dice, yo no soy religioso, pastor. Yo no soy de ninguna religión. Pero ya los médicos no me pueden ayudar. Me hablaron de venir aquí. Yo sé que ustedes no son de esos que andan haciendo show con asuntos de milagros. Pero si pudieran orar por lo menos. Mañana queremos ir a esa casa. Queremos orar con esa familia. Y yo le pregunto a ustedes, ¿verdad que se le haría menos dolorosa la situación si hubieran damas que apoyaran esas necesidades para orar con esa mujer que tiene esa historia, para orar con esa niña que ya está señalada? Y quién sabe, Dios es soberano. Si aquí mujeres fieles se consagran a Dios y pueden orar por esas enfermas, quién sabe si Dios se la puede entregar. Muchos casos he vivido de enfermedades terminales y he orado a Dios y la persona se sana. Pero ¿verdad que sería más hermoso si la mayoría estuviéramos consagrados a Dios? ¿Entienden por favor lo que estoy diciendo? Hogares divididos, hogares separados, personas abusadas, familias destrozadas, que necesitan mujeres como ustedes, fieles y consagradas con una misión y una clara visión de Dios para darle consuelo, para darle ánimo y aliento, y también para traerla a los pies de Jesús. No soy feminista, tampoco soy machista, pero quiero ser un buen cristiano. Y pienso que esto es un asunto de todos. ¿Es así o no es así? Y que ahora es el tiempo nuestro. Me gustaría orar por ustedes, pero pedirle su permiso para atreverme a decirle a Dios que de hoy en adelante ustedes quieren ser mujeres nuevas, cambiadas y llenas del Espíritu Santo. ¿Puedo pedir eso? ¿Se atreven a colocar sus vidas en las manos del Señor para que haga como Él quiera? ¿Sí o no? Le voy a decir un secreto público. Lo que una mujer quiere, lo puede lograr el 99.99% de las veces. El 0.091% no lo logra porque no quiere. Si quisiera, entonces sería el 100%. Si ustedes quieren, sus esposos se consagrarían. Si ustedes quieren, sus hogares fueran un pedacito de cielo. Cuando una mujer clama a Dios, no hay ninguna oración que el Señor no escuche. Recuerden que a ustedes la sacaron de Adán, no de la tierra. Y recuerden que cuando Dios vino a preguntarle a Adán, primero cuestionó a Adán. Dios tiene un alto concepto de las mujeres. ¿Me permiten orar por ustedes ahora? Muchachas, ¿de verdad que se quieren consagrar? ¿Se atreven mañana que hagamos una reunión de oración con ustedes especialmente
antes de la predicación de las 11? ¿Se atreven? ¿Se atreven a traer sus hijas, sus amigas, para que pidamos a Dios? ¿Y quieren que, de alguna manera, 2 o 3 de ustedes quieren ir conmigo para visitar a aquella familia? ¿Se atreven mañana en la tarde que vayamos? ¿Cuántas se atreven a acompañarme? Ay, mamá. Bueno, vamos a escoger 2 o 3 de ustedes. Una dama tiene cáncer. Su hija, los médicos la mandaron a la casa porque no hay salida. Pero Dios es todopoderoso. Querido Padre Celestial, gracias por estas mujeres decididas y entregadas a hacer su voluntad. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por la gran oportunidad que nos concede de servirle en la persona de sus hijos. Hoy pedimos la unción de su Espíritu sobre cada una de estas damas presentes. Que desde hoy, Señor, sus mentes sean cambiadas, sus cuerpos sean llenos de su Espíritu bendito y las convierta en embajadoras del cielo, mujeres para Dios, que vivan para la gloria de su nombre y para salvación de las almas. Es nuestro anhelo y oración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.